Este viernes estamos con todo el país parado, de descanso, con motivo del feriado nacional del 12 de octubre. ¿Cómo le decís en casa al 12 de octubre? ¿Cómo te referís a esa efemérides? ¿Hablas del encuentro de dos mundos? ¿Hablas del descubrimiento de América? ¿Hablas del Día del Respeto a la Diversidad Cultural? ¿Hablas del último día de libertad de los pueblos originarios? O, como sugiere hoy el gobierno nacional, volviste a hablar del Día de la Raza. Te invitamos aquí en Pelado Stream a sumarte a lo que nosotros titulamos como el juicio al 12 de octubre. Y lo vamos a hacer con dos especialistas en la materia que están acompañándonos y les queremos agradecer que hayan aceptado la invitación. El profe Alejandro Salazar, antropólogo, amigo de la casa, gracias por acompañarnos, Ale. Gracias, Dani. Y la licenciada Mónica Sonia Chacoma, ella es socióloga, entre otras cosas. Sería largo dar lectura a todo el currículum. Gracias por acompañarnos, Sonia. No, gracias. También, un gusto enorme. Bueno, y en ambos casos, estamos hablando de docentes, investigadores, que tienen una larga trayectoria en materia de asuntos indígenas y de los pueblos originarios, ¿no? Entonces quiero abrir y plantear, a modo de charla, de conversación, ¿cómo le decimos al 12 de octubre, no? Sonia, arrancamos por vos. Bueno, sí, en primera instancia decirte que el 12 de octubre es, nosotros como pueblo originario, yo soy mujer indígena, huarpe mapuche, y nosotros le llamamos el Día de la Conquista y de la Colonización, el día en que se inició los procesos de conquista y colonización. Sí, sí, no ha terminado, y bueno, es muy doloroso hacer todo un retroceso a volverlo a denominar como Día de la Raza. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando? Institucionalmente. Sí, contaba, ¿no?, de que el Día de la Raza se instala en nuestro país en 1917 y bueno, pasaron muchos años, muchas luchas para que en 2010 se pudiera cambiar esa denominación y llamarse el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Y hace ya 2 años que volvimos desde una decisión política del gobierno nacional, a denominarse el Día de la Raza, ¿no? Vieron, Ale, Sonia, que el gobierno justifica esto en la batalla cultural, ¿no? Y no quiero hacer esto una charla política, porque no partidaria, digamos, no tiene que ver con eso, sino con la discusión bien entendida, cultural, ¿no? Social. Y también habiendo equiparado a este debate en el wokismo. Es como que estas son cosas de la izquierda wokista, y bueno, es parte de lo que hay que aniquilar. ¿Tiene algo de vinculación este debate con el wokismo, Ale? Yo creo que tomar esta fecha tan importante para los pueblos indígenas tiene primero un sentido ahistórico y un desconocimiento de los procesos históricos, culturales, terrible para mí, porque el gobierno intenta asociar a una lucha que no le es propia de los pueblos indígenas y metiendo a los pueblos indígenas en ellos, por ejemplo. Volver a nombrar el 12 de octubre como el Día de la Raza es primero no reconocer a los pueblos indígenas como actores sociohistóricos, pero además como un grupo cultural con derechos garantizados por la Constitución Nacional, por ejemplo, que ya establece como preexistentes al Estado argentino. Y ahí partimos de una base que es importante. Digamos, el Estado ya dijo que los pueblos indígenas son preexistentes, tienen sus derechos, hay que garantizarlos, y que ningún gobierno puede pasar por la Constitución, que es la madre o la Carta Madre en cuanto a derechos, por ejemplo, por un lado. Y el gobierno lo que hace es rememorar un proceso histórico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde revive en algún punto una idea de la civilización, lo blanco o el granero del mundo, por ejemplo, donde no entran los pueblos indígenas, donde el progreso es el concepto que estamos usando
o mejor dicho, que está usando el gobierno, el progreso no entra más que un cierto sector y los demás quedan todos afuera, por ejemplo. Entonces, utilizar este concepto nuevamente de la época de Irigoyen y que tenía que ver con relaciones políticas con España, era mejorar relaciones políticas, por eso el concepto de raza, pero ese concepto usado por las ciencias sociales, la antropología durante mediados del siglo XIX, que ya para 1960 había sido es totalmente superado. Claro. Y es justificar un racismo, porque los pueblos indígenas vuelven nuevamente a plantear la lucha. Si podemos usar este concepto de batalla cultural, si querés, en cuanto a que los pueblos indígenas también tienen cultura y también van a pelear por que se les reconozca sus derechos y también se les reconozcan sus días, y que también ponemos en tela de juicio esto de, bueno, ¿se les está respetando a los pueblos originarios sus derechos o volvemos para atrás, históricamente hablando? Me parece que por ahí tal vez no tiene nada que ver con el wokismo directo, con esa mirada que claro, el gobierno actual quiere meter en la agenda cultural, política, en la escuela y en los medios de comunicación como es la única palabra válida, por ejemplo. A mí me parece que por ahí podríamos hacer la reflexión, tal vez. ¿Vos qué pensás, Son? Incluso ahí me sumo a lo que dice Alejandro, ¿no? Creo que hay una fuerte intencionalidad de seguir semantizando la conformación de la población argentina, ¿no? Una división semántica en el cual se establece un ellos y un nosotros, y ese ellos, ¿quién es, no? El indígena, el descendiente africano, la persona que proviene de países hermanos. También yo creo que esto sirve para justificar esta cosmovisión racista, ¿sí?, que se viene buscando instalar, ¿no? Y entonces es más fácil y es más liviano y es más comprensible pintar como de izquierda, ¿no? Mientras que se va deshistorizando, se va buscando generar procesos de desmemoria, que Argentina olvide, ¿sí? Que Argentina pueda mirarse monoculturalmente y uninacionalmente. Y eso es muy peligroso. Porque justamente busca la anulación, busca una mirada abyecta del sujeto distinto, diferente, ¿no? Entonces, trabajar profundamente esta unicidad de que somos todos y todas argentinas, argentinos, y no tenemos un pasado, es peligroso, hay desmemoria, hay una fuerte provocación de seguir relegando a los pueblos originarios, ¿no? Y lo más peligroso de esto, como decía Alejandro, desconociendo a nuestra Constitución Nacional. Es peligroso. Chicos, otro de los argumentos que se ponen en crisis, en cuestionamiento, es las corrientes inmigratorias, las del siglo XX, fundamentalmente el principio del siglo XX, que dicen, mirá, nosotros los argentinos vinimos de los barcos. Suena, ¿no? Sí, sí. Quedó resonando la frase de un presidente que se autopercibía progresista, además, ¿no? Sí. Y de él, de Alberto Fernández, estamos hablando. Pero bueno, me quiero quedar con esto otro, ¿no? Que hay descendientes de esa inmigración española, italiana, que dicen, che, loco, pero esta cosa de la reivindicación de los pueblos originarios es en contra de mi historia familiar. Viste que se plantea una cuestión de enfrentamiento confrontativa. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra, no? Si es que se puede, qué sé yo. Sí. Bueno, ahí nosotros lo venimos trabajando siempre también desde distintos lugares. Aquí yo no sé si plantear lo compatible, sino buscar un buen vivir intercultural, ¿no? Donde podamos pensarnos que no necesitamos convivir, sino que necesitamos vivir en diversidad y que somos un país diverso, adverso y que somos originarios, hay otros que se dirán descendientes de españoles. El tema es que se busca a través de la historia, ¿no? Sobre todo en Argentina, esta división.
el español, el que vino, el descendiente europeo y aquel o aquella que provenimos de pueblos originarios. Pero fíjate que desde algunos lugares, nosotros desde nuestras comunidades decimos, nosotros no somos descendientes indígenas, nosotros somos indígenas. Claro. Y hay algo interesante que cuando vos decís, sos indígena, hay personas, hay grupos que te dicen, bueno, a ver, habla como indígena, a ver qué sabes vos de tu historia. Y eso se denomina pruebas de identidad. A nosotros, los y las indígenas, nos piden prueba de identidad, saber leer, saber escribir en nuestra lengua, sin tener en cuenta los procesos de violencia ejercidos hacia los cuerpos, hacia las corporeidades y sobre todo a las dimensiones subjetivas. Entonces, cuando me dicen a mí, bueno, a ver, habla en Allentiaqui, entonces yo les pregunto, bueno, vos descendiente de, yo soy español, bueno, habla en español. Claro. Entonces, se comienza a tensar y a confrontar. Hay una ¿no? confrontación. Entonces, lo interesante y lo necesario, considero humildemente, ¿no? Por los caminos recorridos, es trabajar en procesos de interculturalidad para interculturalizarnos. Interculturalizarnos significa que yo pueda conocer al otro en toda su dimensión histórica constitutiva y que el otro también me pueda conocer a mí. Claro. Y en ese conocimiento poder establecer un buen vivir. Con lo cual es una patraña lo del crisol de razas, ¿viste? Sí. Que es lo que, Sí. lo que aprendimos en la escuela. Tal cual. Un embuste ideológico. Adolfo Colom le llama un embuste ideológico, una mentira generada con un pensamiento muy sarmientino, muy de nuestro prócer padre, Sí, sí. digan, no sé de todos, pero prócer padre de San Juan por lo menos, que intentaba generar en la educación, que sí era necesaria en aquel momento tal vez, generar lo que es el argentino, porque acá lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, digo, reflexionando un poco, es qué es el argentino. Y si el argentino es la diversidad pura en todo sentido, porque justamente es la constitución, decir, y no vamos a hablar de crisol, vamos a hablar de grupos culturales indígenas, españoles que llegaron, inmigrantes, afros, hasta el 70, 1970, 80, donde llegaron las primeras corrientes de Japón, de Corea, y todos estos grupos culturales, ¿sí?, se han ido relacionando y teniendo un valor importante. Digamos, pensar que el argentino es blanco, o esa idea de latinoamericanamente, algunos hermanos latinoamericanos que dicen que son los blanquitos de América, y es una mirada que nos hemos puesto nosotros, Sí. y que también nos han puesto de afuera, es la construcción de una identidad. Sí, Pero absolutamente. o sea, esto de querer poner en el round, en el ring, al indígena contra el inmigrante, no viene por parte de ningún grupo cultural, viene por necesidades políticas y económicas. Es creado. Es creado. creado. Ahora, yo siempre digo, hay que buscar como algunas razones de esto. Porque Mónica dijo, no somos descendientes, somos indígenas. ¿Y por qué se usa el concepto de descendiente? Porque al descendiente no le corresponde la tierra. Y ahí está el problema. Si vos sos descendiente, no te corresponde. Al que corresponde al que es originario, Heredero. al heredero. El heredero no está. Entonces hay una intencionalidad política económica de sacar al indígena, ponerle otros apelativos, descendiente, campesino, y otros calificativos para sacarle el concepto de indígena, que en realidad es el propietario directo de la tierra. O sea, hay otra intencionalidad que muchas veces en el eufemismo no lo decimos, yo sí lo trato de decir siempre, Mónica también sé que lo dice, y que no se dice. Entonces, pensemos esto y alargo un poco más y lo hago medio politicón al debate. El REGI, que es este régimen de venta de tierras, anula en algún punto la capacidad indígena de decidir sobre sus territorios. Por eso, cuando eso pasa, es anticonstitucional. Los indígenas automáticamente van a la Constitución y va a pararlo. Claro. O sea, que el litio Okay. Es un debate, este de la tierra, y ya que lo has introducido, me parece bueno. no puede no aparecer el debate. No, de la no, REGI. y me parece que tenía que suceder, ¿no? Que es un debate transversal. Yo veo que está de norte a sur, de sur a norte, en el continente, incluido Estados Unidos. Y es como que no está liquidado, más allá de las regulaciones constitucionales y el reconocimiento de derechos, al menos en los pactos internacionales, pero es como que
no está resuelto, ¿no? No, o al menos está abierto, digo, por eso es la controversia, por eso la lucha, decías vos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque justamente cuando hablamos de la conformación de los estados primero y después de los estados nacionales, justamente estos se conforman en torno a las estructuras agrarias, ¿no? Y allí en esas estructuras agrarias hay una distribución para el uso y la apropiación de las tierras. Entonces, en ese marco, en esa conformación del Estado y Estado nacional, la tierra es un bien fundamental porque justamente es el soporte de nuestra existencia, no solamente la existencia corporal, sino también la existencia de otros bienes naturales que me sirven para alimentarme, para sobrevivir y asegurar la supervivencia de las generaciones que vienen. Es decir, por eso cuando nosotros desde los pueblos originarios hablamos de la tierra, es territorio, ¿no? Es territorio porque todos los que conformamos el lugar en el cual vivimos nos necesitamos y somos tan necesarios unos para otros. Pero la tierra es poder. Es poder porque en ella se contiene no solamente algunos minerales súper necesarios para el desarrollo, sino también algo fundamental, que es justamente el agua. El agua, las plantas, los animales, es decir, no podés existir. Entonces, la privación y la apropiación, la privatización de la tierra implica también privarte de la posibilidad del desarrollo en condiciones de dignidad. Claro. ¿No? Entonces, por eso la resolución va a ser muy difícil, porque cada vez los capitales internacionales están disputando esos recursos que cada vez son más escasos. Estamos haciéndole juicio al 12 de octubre y aparecen los distintos temas que se van enlazando en este temazo enorme, inagotable y decíamos antes de salir al aire que es un juicio largo, ¿no? Que no vamos a liquidar acá tampoco. Pero hablando de ese juicio, se ha presentado la narrativa histórica oficial, ha presentado la contracara de esto, que es, bueno, mirá, con la conquista vino el progreso en términos de ciencia, en términos educativos, en términos de avances tecnológicos también, ¿no? Por la inequivalencia, la inequidad que había entre el europeo y el originario del continente. ¿Hasta dónde eso es y hasta dónde eso no es, ¿no? Y tenés ahí como ese relato es como el relato que siempre aparece. Volvemos al concepto de progreso, digamos. ¿Qué es el progreso y para quién es el progreso? Es decir, en el relato es lo que se llaman los usos del pasado, es tomar un hecho histórico, descontextualizarlo, ponerlo en la mesa y darle el sentido que a mí me interesa que todos lo vean. Entonces creo que en la actualidad eso está pasando. Es decir, bueno, en este nuevo contexto volver a esa idea de progreso indefinido, ¿sí? Donde el capital es como el único bien, es lo único que nos va a llevar a la mejor indefinida. Sabemos que fracasó. ¿Y cómo sabemos que fracasó? Hay 2 guerras mundiales, es la respuesta. Digamos, no hubo progreso indefinido, no existía. ¿Por qué? Porque justamente ese progreso estaba dado para un cierto sector, para las élites que manejaban esta economía, que eran los dueños del capital, que eran los que tenían la posibilidad tecnológica de la extracción de esos capitales, de la transformación, y de los otros sectores que habían quedado totalmente vulnerabilizados. Han quedado, no, siguen estando vulnerabilizados, eso no ha cambiado. Entonces, en ese relato donde Argentina, porque el relato es Argentina, fue potencia mundial en 1880 a 1916, sí. Ponele, sí, ponele que te lo compro. Ahora yo le pongo el punto y sigo. ¿Para quién fue potencia mundial? Ahora, Ale, si nos retrotraemos en el tiempo, ¿no? Al 12 de octubre, decíamos, ¿viste? Y es lo que planteaba. Porque por ahí vos pones un ejemplo que es válido, pero es más contemporáneo.
aquel encuentro de, che, mirá, pero los españoles trajeron tecnología que acá no existía, que acá no estaba, y eso significó, de hecho, en la historia de la humanidad fue un quiebre, Claro. ¿no? Un quiebre absoluto. Pero esa es la narrativa y ese es el relato aprendido y enseñado. Y hay un lado B, claramente. Sí, con respecto a esto que vos señalás, ¿no? Que se comprende por conocimiento, que se comprende por tecnología, que se comprende por avance, ¿no? Está demostrado por procesos de investigación antropológicos, históricos, sociológicos, que también hay conocimientos que explicaban y que explican nuestro universo, las formas de sembrar, el momento para sembrar, eso es conocimiento también. La tecnología tal vez no no teníamos un arado pero, de hierro, pero sí lo teníamos del brazo de un árbol. Es decir, yo creo que acá se pone en disputa con estas narraciones, con esta narrativa histórica, ¿no? Se pone en tensión quién es el productor y el dueño del conocimiento, ¿no? Se pone en debate y busca fortalecer una sola epistemología, la epistemología occidental, la epistemología europea, eurocéntrica, pero también nosotros, los y las indígenas, producimos conocimiento. El tema es que es el conocimiento originario, también tenemos epistemi. El tema es que nuestras epistemologías, nuestras tecnologías no tienen lugares, espacio. La casa se reserva el derecho de admisión para esos conocimientos, para esa tecnología. Entonces, por allí no se demuestra, claro, no se puede observar, ¿no? Pero sí lo tenemos. El tema es que estamos desde algunas comunidades en proceso también de poner en voz alta nuestros conocimientos, nuestros saberes, ¿no? Y esto es parte de todo un proceso. Imagínate, 533 años de conquista y colonización y esa cantidad de años con la afirmación de que éramos y somos incivilizados. ¿Cómo poderle dar permiso a esos conocimientos, a esos saberes que se los consideraba digamos, capital de los incivilizados, ¿no? Entonces yo creo que esto que decís, hay un lado A y hay un lado B. Esto es muy interesante porque entonces nos permite pensar y debatir, reflexionar sobre la necesidad de rehistorizarnos los argentinos, los y las argentinas, ¿no? Que las historias, claro, puedan ponerse sobre el tapete de debate y poner fuerte el acento en las narrativas. Te cuento algo así rapidito. Sí. La vez pasada, a través de una entrevista, me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que saben los pueblos originarios con la medicina alternativa? Yo le decía, no somos medicina alternativa, tenemos otra medicina. Bueno, pero ¿cómo es que afirman esto? ¿Dónde está el dato duro? Y yo le decía, bueno, ¿cuál es el dato duro? ¿Desde dónde me está pidiendo el dato duro? Y desde algunas epistemes, obviamente, académicas. Claro. Entonces, hay que buscar instancias interculturales y yo creo que es allí la esperanza de poder encontrar espacio para decir, para contar, para sumar, para dialogar con este otro conocimiento eurocéntrico, monocultural y uninacional, ¿no? Los pueblos originarios en el mundo tenemos y hemos hecho nuestros aportes en conocimiento y en tecnología, ¿no? Sí, y eso uno lo puede ver incluso en las formas de construir, en las formas de proteger. Pasa por ahí más en las culturas orientales, ¿no? Digo, hay cosas que las culturas orientales han sabido preservar también esos saberes milenarios, sí. Y nosotros que acá también, es como que se cortaron. Nosotros también lo hemos sabido preservar, pero hay algo muy interesante que nosotros lo hemos hecho en silencio. Porque acá en los territorios, la conquista y la colonización en Argentina ha ido, se ha dado en distintas etapas, pero no fue
intensa y extensa de la misma manera en los territorios. Ajá. Ha sido distinta. Por ejemplo, en lo que es el pueblo guaraní, 163 años el conquistador para poder llegar a dominar las poblaciones que se ocultaban entre la naturaleza. Claro, en la selva. Mientras que el proceso de conquista y colonización en estos territorios fue muy avasallante, porque nuestra pegnetetá, la naturaleza, no nos podía proteger. Entonces, la intensidad y la densidad ha sido distinta. Y acá en San Juan, en territorio de Cuyum, nosotros hemos podido preservar nuestros conocimientos, nuestra lengua en silencio, ¿sí? En la interioridad, sobre todo como responsabilidad de las mujeres indígenas, ¿no? Responsabilidad en la cual nos enseñaban a decir, juntar los restos, callachar, pero que salíamos de nuestros hogares y a esa palabra no la podíamos decir. Entonces, fíjate que por allí decimos, otros pueblos preservaron, nosotros también. Claro. Estamos esperando el momento en que nos puedan convocar para decir, para contar y para contribuir a hacer un mundo mucho mejor, más integrado con la naturaleza. Y más justo. Hablando del juicio, es más justo. Ale, vos querías decir algo, ¿no? Te vi. Sí. Digo, y en esto también poner en palabras un genocidio no dicho. Porque después de la conquista de América se calcula alrededor de 327 millones de indígenas muertos en 300 y pico de años. Tiene un genocidio. Pero nadie, No tiene otro nombre. pero nadie se anima a decir que fue un genocidio, por ejemplo. Bueno, a ver, hubo Entonces, algún intento que es el que hoy se está desarmando respecto de la campaña del desierto, por ejemplo. sí, y hay algunos otros como el Napalpí, por ejemplo, en el norte también, digamos, los pueblos indígenas han solicitado, han ganado los juicios y el Estado está reparando, entre comillas, reparando, obviamente, porque el último sobreviviente ya se ha muerto hace un par de años, algunas cuestiones. Digo, este progreso indefinido en el discurso, en la semántica, y ha traído consigo la muerte. Y lo tenemos que decir, ¿sí? Más allá de que somos producto de la historia, digamos, estamos acá, pero lo tenemos que en un punto criticar, ponerlo en la mesa y decirlo. Y también otra cosa que me parece que ahí con Mónica podemos hablar, con vos también, obviamente, esto de, bueno, ¿y en la escuela qué pasa? ¿Qué contamos en la escuela? ¿Cómo contamos la historia? ¿Hasta dónde la recortamos? Sí, te la cuenta Ibáñez, cuando yo estudiaba, ¿eh? Ibáñez, Ibáñez, no aprendemos historia por Ibáñez. Ibáñez, que hace el primero y el quinto año estaba el manual de Ibáñez. ¿Te acordás? Sí, y después tenemos nuevas formas de contar la historia, donde el indígena ocupa la primera hoja del libro, y después no ve un Se indígena acabó. en toda la historia argentina. Claro. Y hoy lo podemos poner el 12 de octubre. Pero después entrar a mirar un indígena y no aparece. No aparece. Las montoneras. ¿Y quiénes eran las montoneras? Y ahí estaban los pueblos indígenas peleando por sus territorios. Sí. Pero eran montoneros. Estamos hablando de montoneras del siglo XIX. Sí, estamos sí, hablando no de los muchachos, 70, sí, no no de los sí. Y los indígenas fueron a la guerra de Malvinas. Sí. Sí, estuvieron en la guerra de Chaco y fueron acá. Y claro, es como están presentes, pero Invisibilizado. invisibilizado en esta mirada de la argentinidad que se comió todo, todas las diversidades. Hay varios temas y no quiero que se me escapen. Uno de ellos es el del racismo, pero lo vamos a dejar ahí al margen, ya lo vamos a retomar. Y el otro tema que estamos orillando es el de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo que estamos orillando? Porque uno de los grandes instrumentos de la conquista fue la religión, ¿no? La sustitución de deidades, la sustitución de cultos, la sustitución de la fe, en definitiva. Y hasta donde yo sé, la Iglesia ha muy recientemente, el Vaticano muy recientemente ha hecho un reconocimiento, ¿no?, de esto. Se los dejo. Y hay como... Hagan lo que quieran. de esto se puede hablar y hacer un montón más. Digamos que tiene como etapas la iglesia. Sí. La primera iglesia fue evangelizadora. En la conquista venía obligatoriamente un sacerdote o uno de alguna congregación que, además del fundador, tenía que dar fe de que eso sucedía en el nombre de Dios y todo. Y eso era parte del proceso y del ritual que tenía que llevarse adelante.
Y después la evangelización, que justamente ocupó gran parte del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, donde, o XVII, le restamos un siglo, donde, bueno, el proceso de evangelización logró en algunos puntos ir cortando con todos los procesos culturales, es decir, con las creencias, con la forma de hablar. Y cuando digo cortar lengua, estoy diciendo de cortar lengua. Cortar lengua. Realmente, porque entendemos que el vehículo cultural más importante de relación humana es la lengua. La cultura pasa por la lengua. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron la lengua y ya desde el punto de vista simbólico obligaron a aprender el castellano, ¿sí? Y a, digamos, y referirse a estas deidades, a estas nuevas formas de pensar la religión católica en ese momento fue central. Y los indígenas tuvieron procesos diferentes de cómo. Algunos aceptaron, muchos de los pueblos originarios actuales aceptan a la Iglesia Católica, están muy relacionados a veces con ella y con otras iglesias, por ejemplo con la evangélica, tienen una buena relación. Y esto tiene que ver con procesos de preservación también de los propios pueblos. Y procesos donde se van a mixturar las creencias, es decir, la Virgen María, y después va a quedar como tapada por la Madre Tierra, la Pachamama, la Penitencia en algún punto, porque había que salvar a la Madre Tierra. Y bueno, no estamos viendo a la Virgen María, estamos viendo a la Madre Tierra. Claro. ¿Sí? Estas mixturas que se van a ir dando, que son procesos de resistencia. ¿Cómo resistir frente al conquistador y a la iglesia? Y tratando de simbólicamente borrar algunas cosas y preservar hacia adentro, como dijo Mónica, lo preservamos hacia adentro. La Virgen no es la Virgen, sino es la Madre Tierra, y ahí se va dando la mixtura, por ejemplo. Y en el último tiempo, Félix Díaz, por ejemplo, allá en el norte de la comunidad La Primavera, se reunió con el Papa, estamos hablando hace 8 años para atrás, por ejemplo. ¿Sí? Y la Iglesia ha tenido en los últimos, por lo menos los últimos papas, una mirada diferente a los pueblos indígenas. Sí. Me parece un punto de partida para hablar de interculturalidad. No sé si se logra, pero sí como un punto de partida. Y hoy hay en la Argentina, en DEPA, por ejemplo, que es el equipo de pastoral aborigen, que trabaja con algunas comunidades originarias. Ya no tanto de la mirada de imposición directa, sino tratar de llegar a un diálogo religioso. ¿Sí? O sea, hay como una apertura un poco más de algunos sectores de la iglesia, no de los más conservadores. No, claro, porque la iglesia no es una tampoco, mirá, lo que pasó en el conclave. Exacto, sí. Ya habíamos hablado de esto del conclave al principio del año. Entonces, estas nuevos grupos dentro de la iglesia tienen una mirada diferente a los pueblos indígenas. Creo que es un avance que se va haciendo y el tiempo dirá cómo termina la historia. Sí, sobre todo porque... Bueno, con el tema de esto del juicio, ¿no? Al 12 de octubre, nosotros debemos por allí pensar, ¿no? Que la violencia es una violencia que ya había sido aprendida en la conquista a los pueblos africanos primero, ¿no? Y luego se hace en estos territorios. Y a la violencia física, digamos, se genera el temor a perder la vida, el temor a el castigo, y luego de eso, de esa maquinaria de violencia hacia los cuerpos, hacia las corporalidades y a las corporalidades de los y las indígenas, se le suma esta otra violencia, ¿no? La violencia hacia la subjetividad, esto que decía Ale, ¿no? Y vos, ese querer tergiversar, reemplazar, desmemorizar nuestras creencias. Y bueno, nosotros reconocemos esa iglesia que sí lo hizo, ¿sí? Que fue una de las maquinarias que sirvió para disminuir, para las resistencias, para reorganizar los pueblos originarios. Pero y esto lo charlamos mucho en mi comunidad, la comunidad Colchahual, pero no vamos a desconocer también que los procesos de resistencia eran poder abrazar a esta iglesia, no a toda, sino a aquellas que buscaron salvar a nuestros mayores, ¿no?
yo siempre dialogo con María, la cacique de mi comunidad, y ella me dice, nosotras estamos dialogando porque hubo un sacerdote que salvó a nuestros ancestros, ¿no? Muy fuerte. Entonces, bueno, y que a mí personalmente me provoca cierta tensión, cierta debate con esto, ¿no? Con el papel que tuvo la Iglesia en el pasado y que tiene en la actualidad, ¿no? Pero somos muy respetuosas y respetuosos de las creencias de nuestros pueblos, ¿no? Hay comunidades que abrazarán más a la Iglesia católica, apostólica romana, y otras que abrazarán más a la cristiana, hay otras que abrazarán más a la evangélica, etcétera, y así en sus diversidades. Lo importante es poder aprender a vivir en esa diversidad de sentires y de vivir la espiritualidad de la mejor manera posible frente a este mundo tan pesado, tan pesado. Y hay algo que me gustaría agregar, sí, un poquito recién de lo que hablabas, esto del etnocidio, ¿no? Nosotros, los pueblos originarios, no tenemos rostros de nuestros desaparecidos, de nuestros muertos, no tenemos una fecha que reivindique la verdad y la justicia, no tenemos nuestros pueblos originarios, no tenemos canciones, poemas hacia nuestros muertos, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta en hacer para con nosotros los pueblos originarios, ¿no? Vivimos en un país donde se han vivido sucesos durísimos, muy fuertes, muy violentos, y entre ellos estamos nosotros. Pero a nosotros nadie nos ubica una fecha en el calendario. Claro. Si el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo quisiéramos también para nuestros ¿Qué pueblos. podría ser el 12 de octubre? ¿Qué podría ser, no? ¿Qué Podría podría ser. ser? Entonces, bueno, sí, eso también, ¿no? Tiene que ver con este proceso que decías un poco vos al comienzo, ¿no? De la batalla cultural que se da desde un Estado para cada vez más orillar y negar a los pueblos originarios. Desde la comunidad nuestra cuestionamos muy fuertemente el concepto de invisibilización de los pueblos originarios, porque nosotros decimos que no hemos estado invisibles, nos han negado. Claro. Entonces, por allí la invisibilización como que suena, es una categoría más liviana y no tan culposa. En cambio, cuando vos decís, no están, claro, porque se negó, ¿no? Entonces eso también, vamos cuestionando, pero vamos reaprendiendo, ¿no? Por supuesto. Y nuestra tarea, nuestra misión también es entre todos como sociedad, ¿no? Ir tomando conciencia material de nuestra propia historia, porque esto es nuestra historia también. Y quedó pendiente el tema del racismo, porque hablando de terminología negada, en Argentina ha habido una negación histórica respecto del racismo. Es como que el racismo era una categoría de los estadounidenses, ¿no? El problema afro, ¿no? De los afrodescendientes, pero en Argentina no, porque con esto del crisol de razas, acá en Argentina no hay racismo, ¿no? Hasta que muy recientemente apareció, y lo hablábamos fuera de aire, el concepto de los marrones, de la marronidad. Uno dirá, ¿qué es eso? Y bueno, y es parte de nuestra realidad, y es parte también de un estigma, tristemente, ¿no? Y tiene vinculación directa también con este 12 de octubre, ¿no? Con la negación del 12 de octubre, ¿no? Sí. Un poco pensar, digamos, como punto de partida, ¿qué es el racismo, no? El racismo es la clasificación de las aptitudes de un ser humano, y de acuerdo a esa aptitud que es evaluada como normal, deficiente, uno va ubicando en la escala, ¿sí? A las personas, ¿sí? Es un sistema de clasificación de las personas humanas sociales. Ese es el racismo, ¿no? Y si hay una clasificación, entonces significa que hay alguien por encima de otra persona o de otro grupo de personas a los cuales se considera subalterno, ¿sí? Como punto de partida. Sí. Y esto muestra la superioridad y la inferioridad
de las poblaciones racializadas o racistas, ¿no? Y como decías vos, el racismo ha sido negado porque es justamente, esto es propio de los procesos de conquista y colonización y de los esclavismos en estos territorios, ¿no? Por ejemplo, poblaciones, provincias esclavistas, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, ¿no? Pero en el acto de 25 de mayo vemos solamente una persona que es negra, Sí. ¿no? Y por ahí en los manuales decíamos, bueno, ¿de dónde habrá salido? Y bueno, está ahí, punto, pero nadie explicaba por qué. Y bueno, tiene que ver justamente con esa conformación de los estados nacionales, que también ha sido un estado esclavista, Argentina, ¿no? Y romantizando mucho el color de piel en cuanto a el negrito mazamollero. Claro. Y utilizaba ahí Claro. esta romantización folclorista muy jocosa, Claro. Sí. de uno de los grupos sociales fuertes en Argentina, que después desaparece y, digamos, si los indígenas están negados, los afros no ni siquiera tienen una página. Tienen una fotito en el 25 de mayo y se acabó. Sí, y nada más, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con esta intencionalidad de la conformación de los estados nacionales y una soberanía basada en la blanquitud, ¿no? Entonces, esa blanquitud a la cual se la ha presentado y se la presentaba en el mundo, entonces, bueno, marrones, marronas, indígenas, afro, no existía, ¿no? Entonces, y estos procesos de racialización, el Estado lo pone muy fuerte en las escuelas, ¿no? Con este guardapolvo blanco que supuestamente venía a ocultar la ropa para que no nos diferenciábamos. Bueno, también hay otras líneas que dicen que el guardapolvo blanco lo que hacía era resaltar los colores, ¿sí?, de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde las escuelas se fue construyendo esa mirada de fealdad, de incivilicidad, de menos, de subalternidad a aquella persona que no era blanca? Eso se aprende. Entonces, en Argentina se da un proceso, sobre todo específicamente voy a hablar desde los pueblos originarios, se da un proceso al cual se denomina desascripción. Yo no pertenezco a este grupo. Luego se pasa a un proceso de descaracterización, es decir, yo no tengo las características, no solamente que no soy, sino que no tengo las características. Yo me peino de otra manera, tengo el color de cabello de otra manera, me visto diferente para alcanzar el tercer momento, que es la autonegación. Entonces vamos a observar cómo muchas personas en Argentina dicen, bueno, yo soy morochita, pero no soy negra. Soy, trabajo como un negro o vení negro, pero negro de alma. Esas expresiones son racistas, Claro. pero tiene que ver con ese fundamento que se fue construyendo desde algunos lugares específicos, intensivo y extensivo, como es la escuela, como es la escolarización, donde se aprendió a querer ser blanco. ¿Por qué se quiere aprender a ser blanco? No se quiere ser marrón, no se quiere ser morocho, no se quiere ser afro, porque duele. Todavía en Argentina, yo como mujer marrona digo que duele. Duele porque el racismo se sigue dando, pero de manera eufemizada, de manera sutil, disimulada. Con otras semánticas. Claro, y de alguna Es manera... la discriminación, pero es racismo, no es discriminación. Sí, Claro. es Bullying. Es bullying, pero... Estás tapando el concepto del fuerte, porque el concepto de racismo es tan fuerte, vos dijiste al principio, su peso, que nos da miedo decirlo, entonces lo tapamos, lo hacemos más livianito. Claro. Le ponemos otro nombre. Sí. Claro. Y al día de hoy ser portador de cara, portador de rasgos, Y portador de color de piel juega en contra. sos sospechoso. Sí, incluso desde algunos medios de comunicación, desde el mismo gobierno, ¿no? Somos blancos, somos rubios, somos ojos de colores, es decir, bueno, esto es muy fuerte. Mejor estética. Mejor estética. Entonces, el racismo existe, hay que hablarlo. Muchos de los acontecimientos de violencia que suceden en las distintas instituciones educativas
es racismo. El tema es que no se puede a veces hablar porque pareciese que esto pasa en otros países. No, pasa acá también. Pasa acá. Tabú es propio de la Argentina. Sí. Entonces es como, digamos, ahora, ¿cómo salimos de este eufemismo? Poniéndole el nombre que corresponde. ¿Qué tiene? No hay forma. Hago una analogía. Digamos, antes no hablábamos del suicidio y ahora ya estamos hablando. Bueno, ya por lo menos ya hablamos. Sí. Esto pasa lo mismo. Esto no es discriminación. Esto es racismo. Y le ponemos racismo y vemos cómo, con las herramientas que tenemos, si no vamos buscando otras, le vamos dando otra mirada. Que la única herramienta que tenemos que hacer, y Mónica lo dijo al principio creo, es la interculturalidad, es entender que el otro es diferente y en su diferencia radica la riqueza de quienes somos, individualmente y colectivamente hablando. Entonces, esa es la única herramienta que hoy tenemos. Nos cuesta, nos va a costar, por supuesto, porque digamos... Porque son procesos. Son procesos. Claro. El etnocentrismo, el creernos superior a culturalmente o individualmente, es un proceso que mamamos desde la casa. Total. ¿Y cuándo vamos al relativismo cultural? Cuando hacemos consciente que somos diferentes. Para hacernos conscientes tenemos que vivir, básicamente hablando. Entonces ahí nos hacemos conscientes. Bueno, esas son herramientas, digamos. Hoy en día, para poner un punto final a estas violencias que se dan, y primero no pueden venir de arriba. O sea, no pueden venir de nuestras autoridades máximas, el racismo. Entonces de ahí partamos, y de ahí imagínate que la violencia para abajo va a ser el doble. Claro, sí, violencia institucional. Y en este momento recuerdo, ¿no?, cómo Samba, este dibujito, ¿no?, que veíamos en la tele pública, era bien marrón, y bueno, vamos ahora, y si uno va observando fue aclarando su piel, ¿no? Claro. Esto también devela públicamente la cosmovisión que se tiene sobre la otredad, sobre ese otro, esa otra, que tiene rasgos, que tiene color, ¿sí? Y esa cosmovisión sobre la diversidad, sobre la necesidad, pareciese, de seguir profundizando en la división semántica de los y las argentinas, los ellos y los nosotros. El tema es dónde quedamos los pueblos originarios, los afrodescendientes, los pueblos, los inmigrantes, ¿dónde quedan? ¿En ese ellos o en este nosotros, ¿no? Entonces es un desafío, y considero humildemente que la posibilidad es promover la interculturalidad, que ya la interculturalidad está establecida en nuestra ley 26.206, en nuestra ley de educación nacional. Entonces hay que activarla, hay que ponerle formación, y creo que es la posibilidad. Yo quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado a participar de este tribunal. Hemos hecho, creo que no vamos a llegar a una sentencia tampoco, ni a una condena mucho menos. No es el punto, ¿no? Sino fundamentalmente que esta charla, esta conversación sirva como gatillo, como disparador para que cada uno de nosotros podamos analizar nuestras propias conductas, nuestras propias convicciones, y ver si son propias o son creadas. Y seguramente nos vamos a encontrar en más de una oportunidad con que todo lo que sostenemos como criterio propio en realidad fue aprendido. Y de eso se trata. Ale Salazar, quiero decir bien tu nombre, Mónica Sonia Chacó. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias a ambos. Sí, yo quería agradecerte porque tenía una anotación acá, ¿no?, muy chiquita. A 533 años, poder hablar de esta manera, creo que ya es una conquista gigante. Hablar a 463 años de la fundación de San Juan, de los pueblos originarios, es una conquista terrible. Y después, fíjate vos, la primera Constitución Nacional, ¿no?, en 1853, han pasado 141 años para que se introdujera el artículo 75, inciso 17, donde nos reconocieran como pueblos preexistentes. Es toda una conquista. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué cantidad de años han pasado? Y que vos me hayas dado la posibilidad, conjuntamente con Ale,
es una conquista. Nosotros no hablamos de logro, nosotros hablamos de conquistas, ¿sí? Y es una conquista gigante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Dani. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este viernes, feriado nacional, día de descanso y ojalá también un día para pensar un poquitito. Gracias por acompañarnos, nos reencontraremos el lunes.